Ahora y te espero a las 8 de la mañana por aquí, por tu emisora episcopal Radio Leo 1170. Somos parte de tu vida. Damos comienzo a Caminando Contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Buenas noches, son las 7 de la noche, Caminando Contigo con el Padre Juan Carlos Restrepo, que ya lo tenemos con el mensaje de hoy. Mi nombre es José Manuel Chema. Muy buenas noches para todos, para todas. Bienvenidos a esta nueva edición de Caminando Contigo, un proyecto de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, que busca que cada uno de nosotros pueda tener en esta hora, cada día de la semana, un espacio de reflexión y de crecimiento en nuestra vida. Para esta noche yo he escogido y sugerido por algunas personas que me han escrito una reflexión sobre la posibilidad de aprender a autoperdonarnos. Casi siempre hablamos de perdonar a los demás y es hora también de que nosotros pensemos en perdonarnos a nosotros mismos. Porque nosotros como seres humanos estamos casi siempre, todos los días, pasando por situaciones muy difíciles en la vida. Situaciones que generan en nosotros unos sentimientos, unas emociones, unas reacciones que, bueno, nos ponen un poquito en aprietos al interior de nosotros mismos. Y muchas de esas emociones, provocadas por situaciones particulares en la vida, generan en nosotros ira, generan rencor, generan resentimiento para con las otras personas, en especial aquellos que han causado la situación molesta. Y nosotros nos quedamos adentro de nosotros mismos con ese rencor, con esa ira, con ese resentimiento, con esa emoción atravesada en el corazón que pues no nos da tranquilidad, no nos da serenidad, no nos da paz. Muchas veces nosotros nutrimos más la ira, nutrimos más esas emociones que la necesidad de encontrar paz al interior de nosotros mismos. Debemos entonces aprender a autoperdonarnos, aprenderlo, porque no nos han enseñado a hacerlo, insisto, nos han enseñado más a perdonar al otro. Hemos aprendido desde la casa, desde la iglesia, desde la creencia que tenemos, la necesidad, la urgencia, el imperativo de perdonar al otro cuando el otro nos ofende. Pero no hemos hecho el ejercicio ni el aprendizaje de autoperdonarnos a nosotros mismos, de no seguir culpando a quienes están alrededor nuestro de las cosas que han pasado. Insisto, tenemos que aprender poco a poco el arte hermoso de autoperdonarnos. Es triste, es lamentable, pero como decía hace un rato, nos han enseñado a culpar a los demás, a responsabilizar al otro de las emociones que nosotros tenemos. Nos hemos creído entonces ese cuento de que nuestras emociones son responsabilidad de los demás, y no es así. Las emociones nuestras son responsabilidad nuestra, no de otras personas. Cuando yo le boto la responsabilidad a un segundo, a un tercero, estoy evadiendo mi propia autonomía y estoy evadiendo la posibilidad de asumir yo la responsabilidad de lo que estoy sintiendo. Es claro, hay personas que hacen cosas. Esas cosas generan emociones en nosotros. Yo no estoy diciendo que esas personas no sean responsables de las cosas que hacen. Lo que estamos diciendo es que la emoción que me surge a mí por las cosas que hacen otros, esas son responsabilidades nuestras. Las emociones son responsabilidades nuestras. La responsabilidad de los actos sí es responsabilidad del que los hace. Constantemente vamos diciendo a la gente, es que tú me hiciste sentir triste, es que tú me hiciste enojar, es que tú me haces sentir estos sentimientos. Es bueno que empecemos a cambiar el lenguaje. El que realmente siente la tristeza, la ira, el rencor, el enojo, lo que se quiera, eres tú. Y si eres tú, el responsable eres tú. Nadie más. Nadie más. Y perdónenme la insistencia, pero es parte del ejercicio para aprender a autoperdonarnos que nosotros tengamos
Claro que la responsabilidad de nuestras emociones es absolutamente nuestra, de nadie más. Tú y yo tenemos que ser entonces responsables de lo que estamos sintiendo, Hay estímulos externos, lo he dicho ahorita, pero la respuesta a ese estímulo es responsabilidad nuestra. Entonces, las personas pueden hacer, pueden decir, pueden dejar de hacer, pueden dejar de decir, pero la emoción que eso te genera es responsabilidad tuya. Basta, primera clave, dijimos en un principio, aprender a autoperdonarnos. Primera clave es que vamos a ser responsables solo nosotros de nuestras emociones y no vamos a hacer responsables a los demás de esas emociones. Si tú en este momento tienes un rencor, un resentimiento, una tristeza, empieza a responsabilizarte tú mismo de esa emoción. ¿Por qué sientes tristeza? ¿Por qué sientes rencor? ¿Por qué tienes ese resentimiento? No quién te lo generó, sino por qué eso te genera esa emoción. Esto no significa, insisto, que el otro no hizo lo que te molestó. No significa que no hubo un estímulo. Eso sucedió, punto. Esa es una verdad que no se puede negar. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que tú o yo o nosotros debemos sanar en nuestro corazón para poder seguir adelante. ¿Qué es lo que pasó realmente al interior nuestro? ¿Y qué es entonces lo que yo debo sanar, lo que yo debo perdonar? Esa es la segunda clave. La primera, me hago responsable de mis emociones. La segunda, no es lo que hicieron, sino qué es lo que eso genera en mí para que yo pueda sanarlo, para que yo pueda perdonarlo y entonces poder seguir la vida, poder seguir adelante, porque cuando no nos perdonamos nos detenemos, hacemos unas pausas que a veces no nos hacen que a veces nos hacen daño. Y esas pausas no son otra cosa que girar en el mismo punto. Es que me hizo, y entonces me siento triste, entonces tengo rabia, entonces tengo resentimiento, y entonces es que me hizo, es que no me dijo, es que lo volvió a hacer, es que lo bla, 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 bla. No es eso lo que tú tienes que identificar, sino porque eso genera en ti la emoción que estás sintiendo. La tragedia en nuestra vida es que vamos dejando que los otros tengan el control de nuestras emociones. Esto es una tragedia, esto es gravísimo. Nosotros hemos dado espacio a que los demás controlen nuestras emociones y creemos que nosotros las estamos controlando y no es verdad. No le demos ese control. Como en la época que yo era pelado, pues era niño, el control remoto de los televisores éramos los menores de la casa. Entonces el papá o la mamá decían, vaya, cambie el canal, y uno tenía que pararse, ir allá y cambiar el canal para que el otro estuviera bien. Es lo mismo. Tú le estás dando al otro la posibilidad de que cambie tus canales, de que cambie tus emociones, de que juegue contigo, con tu sentimiento, con lo que las cosas generan en ti. Y eso es clave porque a veces nosotros creemos que las cosas que suceden son personales, que me lo hicieron a mí. Personalizamos las cosas y este es otro grave error. Cuando personalizamos las cosas nos estamos haciendo más daño que bien, porque a veces las cosas pasan, pero las cosas no llevan una tarjetita que diga de fulano para ti, no, pero nosotros creemos que sí. El control de tu vida, el control de tu salud emocional, el control de mi salud emocional, de mi vida, está solo en mí. Lo tengo yo en mis manos y no lo suelto. No lo suelto. No tengo por qué soltarlo, no tengo por qué dejarlo a otras personas para que sean los otros los que tengan el control de mis emociones y hasta de mi propia vida. No lo olvides, tú tienes el control en tus manos. La gente hace cosas, la gente dice cosas, la gente piensa cosas, la gente actúa de alguna manera, pero solo de cada uno de nosotros, de mí y de ti, depende qué tanto yo me dejo afectar por las cosas que hacen los demás. ¿Tú lo has pensado? Yo lo pienso a veces. En estos días he tenido bastante tiempo para pensar un poco en esas cosas. ¿Hasta dónde los actos de los demás tienen ese poder, esa fuerza tan grande
que me afectan a mí, deben afectar al que hizo las cosas, no tienen por qué afectarme a mí. Deben afectar a quien quiso hacerme daño. Pero si yo le muestro al otro que me hizo daño, le di el control y va a seguir repitiendo ese tipo de cosas en la vida. No sé con qué frecuencia, pero lo seguirá haciendo. Hoy en día es muy común, y no porque sea común es lo mejor o es lo más deseable, diría yo, el culpar a otros, el creer que los demás tienen la culpa de todo. Todo lo que me pasa es culpa de alguien afuera de mí mismo. Y esto nos va llevando, el culpar a los demás, el acostumbrarnos a culpar a los demás, nos va llevando sin que nosotros nos demos cuenta a que esos sentimientos y esas emociones dañinas se arraigan en nosotros. Entonces a veces te dicen, mira, te noto un poco molesto, parece que todo te molesta. Y tú dices, no, a mí no me molesta nada. ¿Quién le dijo? ¿Usted por qué me está diciendo eso? Y la gente, nomás en el tono que lo dices, la gente dice, ¿te das cuenta que sí te están molestando las cosas? Y entonces ese rencor, ese resentimiento, esa tristeza, se van volviendo casi una parte integral de nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos mal, culpamos, responsabilizamos al otro, en lugar de hacernos responsables nosotros, de nosotros mismos y de nuestras emociones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Averiguando qué es lo que me altera, por qué esas actitudes están alterando mi vida, me hacen tanto daño, me molestan tanto, generan en mí esa emoción que estoy sintiendo en este momento. Pues bien, eso es un poco la reflexión que vamos a hacer en los otros dos bloques. Por ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción hermosa que se llama En la tormenta, con Ismael José Peña. Espero que la disfruten y ya volvemos para nuestra segunda parte en este programa sobre el autoperdón. Vamos a escuchar En la tormenta con Ismael José Peña. En breve regresamos a Caminando Contigo. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta.
brazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Muy bien, entonces retomamos. Mi abuelita tenía una frase muy común y decía ella que desde que la excusa se hizo, la disculpa se hizo, ni el diablo quedó mal. ¿Y por qué saco a colación esa frase de mi abuela? Porque es una excusa muy común, es muy fácil creer y hacerse creer a sí mismo que los demás son los responsables de las cosas que nos pasan a nosotros, que los demás tienen la culpa de las emociones que se generan en nosotros. Es más fácil así, dejarle esa carga al otro, pero no es eso lo que hay que hacer. En un proceso de autoperdón, lo que hay que hacer es aceptarse, aceptarnos como nosotros somos, aceptarnos como nosotros somos, con nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones. Si estás tomando nota, te lo voy a repetir. La primera clave del autoperdón es aceptarme como yo soy, con todas mis posibilidades, con todas mis limitaciones. Aceptarnos sin falsedad, aceptarnos sin tapujos, aceptarnos sin falsas imágenes, aceptarnos sin mentiras, aceptarnos. En la medida que yo lo voy repitiendo, me voy dando cuenta que no estoy proponiendo algo que sea muy sencillo, muy fácil, ¿cierto? Porque a veces estamos metidos en un mundo tan algo dentro de nosotros que aceptarnos nos cuesta trabajo. Pero es la primera clave, la repito y la insisto. ¿Quieres lograr el autoperdón? Empieza por aceptarte como tú eres. ¿Y por qué esto? Porque nosotros tenemos que tener cuidado, ya que el ego, nuestro ego, nos engaña, nos hace creer que uno lo único que debe pensar es en lo bueno que uno tiene. Y cuando uno descubre lo bueno que uno tiene, pues exagerarlo. Y en la medida que más lo exagera, pues ese ego es más grande. Pues ese ego es un muy mal consejero. Créanme, se lo digo con el corazón, no le hagan caso al ego, porque el ego lo infla a uno como un globo, y basta un pequeño alfiler, basta un pequeño roce para explotar.
¿Y qué quedó ahí? Nada. Entonces, nos aceptamos sin ningún tipo de cosas contrarias a lo que somos nosotros realmente y no le damos espacio al ego que nos infle más de lo necesario, mejor dicho, que ni siquiera nos infle, para que nosotros seamos lo que nosotros somos, sin condimentos, sin ningún tipo de añadidura que nos puede hacer daño. Ahora, aceptar. Segundo, asumir eso que yo ya acepté que soy. Yo me acepto y me asumo como yo soy. Y por lo tanto, si yo me asumo con mis posibilidades, con mis limitaciones, voy a ser capaz de vivir con esas posibilidades y especialmente con esas limitaciones. Porque es fácil vivir con las posibilidades, es de lo que más podemos hablar. A mí me ha pasado muchas veces que le pregunto a las personas, bueno, dime 3 cualidades tuyas, y empiezan a rascarse la cabeza, y empiezan a pensar, y empiezan como a mirar para otro lado a ver si la pared les va a decir las cualidades. Pero le digo, dime 3 defectos, 3 limitaciones tuyas, y parece que las tuviera listas en la punta de la lengua. ¿Por qué pasa eso? Porque hemos sido entrenados para ver lo malo y no para ver lo bueno. Y tenemos que empezar a cambiar esa óptica. Tenemos que empezar a aceptarnos con posibilidades, aceptarnos con limitaciones. Eso significa que yo tengo posibilidades y limitaciones. Eso significa que yo soy mis posibilidades y mis limitaciones. ¿Cierto? Si yo empiezo a entrar en ese juego y asumo y me creo y vivo con mis posibilidades y mis limitaciones, entonces voy a entender que esas posibilidades me van a ayudar a mí a superar las limitaciones con las que yo vivo. Es un ejercicio fácil, pero parte de la aceptación. Primero me acepto, me asumo, y una vez yo veo, asumo, acepto mis limitaciones, empiezo con mis posibilidades a trabajar esas limitaciones para que no vaya yo a repetir algún tipo de cosas que me pueda hacer daño. Esa es entonces la misión en nuestra vida, aprender a transformar las limitaciones que tenemos y que no nos dejan vivir la vida bien, como queremos, como lo esperamos. Nuestras limitaciones son las que a veces nos entorpecen el camino en la vida, porque nosotros nos distraemos mucho en nuestras limitaciones y no trabajamos desde nuestras posibilidades, no trabajamos desde lo positivo de nosotros, ¿sí? Sino que seguimos trabajando y como culpando por tener esas limitaciones y además le echamos la culpa a los demás. Entonces no estamos asumiendo nuestra propia existencia. Esa misión de nuestra vida, aprender a transformar las limitaciones que tenemos y que no nos dejan vivir la vida bastante bien. ¿Copiaste? Grábalo. Aprender a transformar las limitaciones que tengo para poder vivir mi vida bastante bien. Para poder ser feliz, si lo quieres llamar de alguna manera. Para no sufrir tanto, si lo quieres llamar de otra manera. Para que ya no esté en tu corazón, en tu mente, en tu ser, el rencor, el resentimiento, todas esas emociones que te hacen daño. Las cosas que nos pasan, las ocasionamos. ¿Eso qué significa? Que nosotros hicimos algo para que eso pasara. Cuando las cosas pasan, no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa al destino, es que Dios quería que pasara así, es que esto tenía que pasar para no sé qué, no. Esas cosas pasan porque tú hiciste algo para que eso pasara. Si alguien nos engaña, por ejemplo, si alguien te engañó, significa que tú tomaste una mala elección. Y esa mala elección permitió que esa persona te engañara. Si tuviste una sensación de fracaso, puede ser que lo que tú hiciste es que te generaste una expectativa muy grande, más allá de lo que en ese momento podía suceder. Te das cuenta que la cosa es diferente, la lectura termina siendo diferente. ¿Qué es lo que tú hiciste para que eso pasara? Y no lo estoy diciendo para que tú te juzgues y te condenes o te desgarrotes. No, no es para eso. Es para que empieces a trabajar. Esas cosas que van pasando suceden porque tú permitiste, hiciste algo para que eso pasara. ¿Ok? Las cosas que entonces pasan
nos enseñan algo. Y si las cosas nos enseñan algo, significa que yo debo aprender de cada cosa que pasa. No culpar, no autoculparme, no rechazar, no quedarme pasmado, quieto, frío, impávido, que no voy a hacer nada más porque miren esta tragedia griega en la que yo vivo. Yo voy a ver qué es lo que debo aprender de eso que me ha sucedido, ¿sí? Y ese aprendizaje es una evolución en nuestra vida. Es más, hasta que no aprendamos lo que debemos aprender, esas cosas no van a dejar de pasar. Esto que estoy diciendo es complicado, pero es cierto. Porque a veces muchos dicen, pero es que me sigue pasando y vuelve y me pasa. Significa que no aprendiste. Porque si tú aprendieras qué es lo que tú permitiste que pasara, si tú aprendieras de eso que sucedió, qué debías quedarte tú en tu vida, las cosas no se van a repetir. Pero si se han venido repitiendo es porque no generaste aprendizaje, te quedaste en la culpa, te quedaste en el lloriqueo, te quedaste en la frustración, qué sé yo en qué te quedaste. Entonces, atentos pues a eso. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando esperamos de alguien lo que no nos puede dar, entonces lo culpamos. Pero si yo ya sé que él no puede dar más, ¿para qué espero más? Yo tengo que saber, si yo ya conozco a la otra persona, sé hasta dónde esa persona puede dar, puede responder, puede hacer, puede decir. Pues entonces no le voy a exigir que haga cosas que no puede hacer, a generarme una falsa expectativa para que entonces me dé mal genio, y para entonces poderlo gritar. De esto adolecemos mucho los que hemos trabajado o trabajamos en el magisterio, como docentes, como maestros. Adolecemos mucho los papás y las mamás, en especial esos. A mí me sucedía mucho que venían los papás y decían, mira, yo conozco muy bien a mi hijo. Cuando a mí me decían eso, yo ya sabía que se estaba defendiendo, que realmente no lo conocía. Y por eso le pedía más de lo que el hijo podía hacer. Conózcalo bien, conozca a su hijo, conozca a su esposo, conozca a su esposa, conozca a su amigo, conozca a su vecino, conozca a su jefe, conozca a su empleado, conozca al que está con usted, conózcalo bien, de tal manera que usted no termine generándose unas expectativas falsas con él y, por lo tanto, causando en usted una emoción que pues le va a hacer daño, le va a terminar pues a usted mortificándolo. Nosotros somos capaces de hacer que esas experiencias se direccionen hacia nuestros objetivos de vida. Es decir, que todo lo que me pasa me catapulta a donde yo debo ir. Todo lo que me pasa es bueno. Aunque tú creas en este momento que no, a mí me pasan 10.000 cosas ahorita que yo diría, ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando me siento con calma, cuando lo acepto, cuando lo asumo, cuando soy capaz de vivir con esas cosas en mi vida, las proyecto de tal manera que ellas me lancen hacia mi objetivo real de vida. Y lo último que nosotros queremos es ser felices. Así que esas cosas que pasan también te van a ayudar a ser feliz. ¿Sí? Así tú en este momento estés enojado, estés triste, estés lleno de resentimiento, de rencor, de lo que quieras. Esas cosas te van a catapultar cuando decidas aceptar, cuando decidas aprender, cuando decidas responder a la pregunta de qué hiciste tú para permitir que eso pasara. Eso te va a catapultar a donde tú quieres ir. ¿A dónde quieres llegar con tu vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Ya sabes para dónde? Entonces estas cosas que te están pasando y que generan esas emociones te van a permitir hacerlo. Eso pasa solo y solamente, solo si tú aprendes de las cosas que te pasan. Cuando aprendes de lo que te pasa, vas a empezar a caminar hacia la meta que tú pretendes y quieres en tu vida. Eso es importante. No es que haya pruebas grandes, y ese lenguaje lo quise decir tal cual lo hacemos nosotros, es que me están probando, es que Dios me pone a prueba. Por Dios, no metan a Dios en estas cosas. No es que haya pruebas grandes, lo que pasa es que no hemos aprendido lo suficiente, ¿sí?
Lo que sí pasa es que nosotros tenemos un dolor tan grande que por ese dolor vemos las cosas como si fueran tan inmensas que no las podemos superar. No es que las cosas que pasan sean tan graves, es el dolor el que no nos permite a nosotros ver las cosas como deben ser. Dicho de otra forma, es posible que estemos más preparados o menos preparados para enfrentar la situación. Tú ya has mirado, así como fuiste capaz de permitir que eso sucediera, qué tan preparado estás, qué tan preparada estás, cuál ha sido tu aprendizaje para poder afrontar la situación que estás viviendo. Hemos dicho que no debemos hablar de enfrentar porque no es un combate, sí, sino afrontar porque es un proceso de aceptar, de asimilar. Entonces, aprendamos de los fracasos, aprendamos de nuestros errores, aprendamos de las cosas que nos pasan, porque al fin y al cabo nosotros mismos permitimos que sucedieran, ¿sí? No nos juzguemos tanto, no nos condenemos de esa manera tan absurda, ¿sí? Y no nos sintamos en la cucaracha más grande que hay en la despensa, ¿sí? O en el peor ser humano de la humanidad. No, más bien, asume esas cosas que pasaron, aprende de ellas y llévalas a tu conciencia y sigue adelante. Aprende de ellas, acéptalas, asúmelas, llévalas a tu conciencia y sigue adelante. Ahí está el proceso del autoperdón. Es una clave hermosísima, es hermosísima, se la repito, acéptala, asúmela, aprende y llévala a tu conciencia. Y sobre todo, sigue adelante, no te detengas. Nos fascina quedarnos en la culpa, nos fascina. A mí me ha pasado, no crean que no, me ha pasado, ¿sí? Y se queda uno ahí, y es como si uno tuviera alguna arma cortopunzante y se la va poniendo en el cuerpo y se va chuzando y se va mortificando, y es que yo tengo la culpa, y yo tuve la culpa, y es que esto, y es que esto, y es que esto, y es que, en lugar de ver qué es lo que yo tenía que aprender, asumirlo, aceptarlo y llevarlo a mi conciencia y seguir adelante. Ante tanto rencor, ante tanto dolor, lo que cabe no es la resignación. Saquemos esa palabra de la cabeza. La clave es la aceptación. Una aceptación que nos permita salir adelante, una aceptación que nos permita solucionar la dificultad que tenemos que solucionar, una aceptación que nos permita ser mejores que otros, que lo que ya somos, perdón. Una aceptación que nos lleve a comprender la realidad, ¿sí? ¿Qué es eso que me afectó tanto? ¿Qué es eso que me hizo tanto daño a mí? Lo acepto, ¿sí? Y lo llevo conmigo en mi conciencia para que eso no se vuelva a repetir. La aceptación es la fase más fuerte y más importante del proceso de autoperdón. Aceptar la realidad que yo no puedo negar. Aceptar esa realidad que no puedo negar. Y vamos a hacer una pausa. Una segunda pausa. Vamos a escuchar a Marcela Gándara con una canción hermosa que ya hemos escuchado muchas veces, Supe que me amabas. Y una vez escuchemos, volvemos para nuestra tercera parte en este proceso de autoperdón. Supe que me amabas con Marcela Gándara y ya volvemos. En breve regresamos a Caminando Contigo. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, lo entendí. Supe
encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huía lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huía lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y estoy aquí, y dulce Señor. Y estoy aquí, amado en mi corazón. Y estoy... Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Estamos hablando de aceptar, y aceptar no significa necesariamente que estés agradecido porque eso pasó. Me explico. Cuando uno le da una enfermedad, sobre todo estas enfermedades que dan tan duras, tan fuertes, decir doy gracias por la enfermedad que tengo no es sano mentalmente. Eso no significa que lo estás aceptando. Tú debes decir seguramente, acepto que tengo esta condición. Pero llegar al sentimiento, a la emoción, a lo que significa la gratuidad y confundir aceptación con gratuidad no es sano mentalmente, sobre todo en este tipo de condiciones, de situaciones. Es muy importante entonces que nosotros, además de aceptar, le demos sentido a lo que está pasando, porque en ocasiones podemos estar con una sensación muy difícil, como no le encuentro sentido a esto que pasa, es mejor quedarme quieto, no quiero avanzar, no me quiero mover, qué cosa, porque siempre pasa lo mismo. Es difícil sanar tantas heridas en la vida, de encontrarle sentido, repito. Aceptar que es difícil salir de algunas situaciones duras, sí, se puede lograr salir de situaciones duras, se puede hacer. Uno, no pierdas la esperanza. Por más oscuro que sea, siempre vas a encontrar ese agujero por donde entra la luz. Por más larga que sea la noche, siempre amanece. No pierdas la esperanza. Segundo, comprométete siempre a trabajar. Las cosas no desaparecen porque tú te quedes quieto o quieta. Hay que hacer algo para que las cosas vayan desapareciendo y el daño, el dolor causado se vaya yendo de nuestra vida. Hay que hacer un plan. Hay que mirar hacia adelante, hay que ver cuáles son las señales que me da la vida y leer bien esas señales para poder entonces yo caminar hacia adelante y hacer una nueva forma de vida. Y por lo tanto, si he hecho ese plan, pues entonces tengo que dar pasos, tengo que caminar. Y en ocasiones, aunque a veces el ego nos lo impida, nos frene,
hay que buscar ayuda de personas capacitadas, de personas idóneas. Ahora bien, ¿cómo saber si ustedes o yo hemos logrado el perdón? Miren, el perdón es recuperar la paz perdida. Les repito, el perdón es recuperar la paz perdida. Así que, si tú quieres saber si has logrado recuperar tu paz interior, si ya la estás sintiendo adentro de ti mismo, significa que estás perdonando. No es una cuestión de olvidar, no es una cuestión de dejar ahí como en un rinconcito, no. Eso no funciona de esa manera. La clave es que tú hayas recuperado la paz que se te había perdido. Estamos en un cierto orden, en una cierta armonía, y hay algo que irrumpe, aunque yo mismo lo haya permitido, que desestabiliza mi vida, que desestabiliza esa armonía. Entonces, el perdón es aquel que me ayuda a recuperar ese orden y esa armonía interior dentro de mí mismo. Cuando tú puedes mirar, miren lo que les voy a decir, cuando tú puedes mirar a quien provocó dolor, te provocó un dolor, te causó un daño, lo miras a los ojos con serenidad y le dices que él ya o ella ya no rompen tu armonía, lo lograste. Voy a hacer como en una película por ahí, te lo repito, cuando tú logras mirar a quien te provocó dolor, a quien dañó tu armonía, lo miras a los ojos y con serenidad le dices que él ya no rompe tu armonía, ya has perdonado. Y te has perdonado a ti mismo. Si tú sigues culpando a los demás, si tú dejas permitiendo que sigan teniendo el control de tu existencia, pues te estás perdiendo en el camino, estás perdiendo tu paz, estás perdiendo tu armonía, y si eso está sucediendo, no has logrado el autoperdón. Vinimos al mundo, vinimos a este momento histórico a ser felices, a vivir la armonía plena. No a ser felices porque tenemos dinero, poder, no, sino a tener esa armonía plena dentro de nosotros. Y en la medida que tú sigas culpando a los demás y que ellos gobiernen tu vida, tú no vas a estar en armonía, mientras otros sean los que gobiernan y te digan qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida. Y mientras no tengas armonía, no te has perdonado. No permitas que alguien que no conoce las goteras de tu techo, de tu casa interior, venga a mandar a tu casa. ¿Sí? Y si se mete, el que va a sufrir, ¿quién es? Vas a ser tú. No permitas que alguien que no te conoce gobierne tu casa, para que tú no sufras más de lo que ya estás sufriendo. No le des espacio a otros de controlar tu existencia la controlas tú. Acéptate, asume, hállale sentido a las cosas que pasan. No pierdas la esperanza, busca ayuda si es necesario, lucha por esa realidad mejor. Lo importante es que el proceso de autoperdón, de comprender lo que pasó con los demás, nos lleve siempre a recuperar esa armonía interior. Entonces, este es un proceso que tú haces, el proceso de autoperdón. Y te voy a repetir cómo lo logras: aceptando, asumiendo, llevándolo a tu conciencia, hallándole sentido a eso que pasa y buscando tu paz interior. En últimas, lo que tú debes hacer, lo que tú debes buscar, lo que debes luchar a diario es porque esa armonía interior tuya no se pierda. No se pierda. No permitas que otros irrumpan por algunos huequitos que tú has dejado en tu vida, irrumpan porque a ti se te dio la gana permitir que otro tenga el control, porque tú dices que, es que sin él, no, un poco de excusas que hacemos, y no quiero decirlas para no molestar a nadie. No permitas que otros irrumpan y dañen tu paz y tu serenidad. Eso no lo debes hacer. Repito, lo importante es que el proceso de autoperdón, ese proceso de comprender lo que pasó con los demás y contigo mismo, te lleve siempre a recuperar y a vivir
en tu paz interior, en tu serenidad, en tu armonía. Creo que hemos dado las claves suficientes para que empieces a hacer un camino, un ejercicio de autoperdón. Ojalá puedas pronto mirar a las personas que te han lastimado, mirarlos con serenidad, como les decía hace un ratico, y decirles, mira, ya nada de lo que tú hagas o hiciste o estés haciendo me va a hacer daño. Das la vuelta y te vas. Porque lo que estoy diciendo no es para que te quedes a discutir, es simplemente para que liberes esa sensación, te sientas más fuerte, no pierdas la esperanza, ¿cierto? Y sigas adelante en tu plan de vida. Espero pues haber brindado las herramientas suficientes para alcanzar el autoperdón, y antes de nuestra oración vamos a escuchar una canción que se llama Una Nueva Canción con Abraham y Betilsa, y regresamos para nuestra oración de fin de nuestro programa. Una nueva canción con Abraham y Betilsa y entramos en oración. En breve regresamos a Caminando Contigo. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fue oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, Porque mi senda y mi destino lo eres tú. es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí Que mi vida depende de ti. cuando pensé que iba a morir. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. En la tormenta aprendí que mi vida depende de ti. Yo dependo de ti. Cuando pensé que iba a morir, Era tu gloria tu gloria en mí. y tu poder. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto
vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Hay una nueva canción. Ya estamos de vuelta en una tarde de bendición, caminando contigo. Señor, en esta noche queremos darte las gracias porque has permitido abrir nuestra mente y corazón para entender que solo si nos perdonamos a nosotros mismos seremos capaces de perdonar a los demás. Enséñanos, Señor, a aceptar las cosas que pasan. Enséñanos a asimilarlas en nuestra vida. Danos ese Espíritu Santo de amor y de gracia, de fortaleza y conocimiento, que nos ayude a hallarle sentido a cada cosa que sucede. Señor, que nunca más nos volvamos a quedar estáticos en la vida, llorando, quejándonos, lastimándonos, agrediéndonos y sobre todo culpando a los demás por las cosas que pasan. Que nosotros sintamos la responsabilidad que tenemos en nuestros actos, en nuestras emociones. Queremos, Señor, que esa paz que nos has dado nunca desaparezca de nuestro corazón. Danos, Señor, tu amor, tu gracia, tu paz. Danos esa armonía que nace del amor, que nace de la esperanza puesta en ti. Porque en ti solo confiamos, porque solo en ti podemos hacer las cosas. Porque solo contigo y para ti es que podemos vivir y existir. Que entendamos, Señor, que sanando nuestro corazón podemos ser verdaderamente libres. Que sanando nuestro corazón podemos hacer libres a los demás. Que sanando nuestro corazón podemos ayudar también a sanar el corazón de los demás. Bendícenos y guárdanos, Señor, en esta noche. Muéstranos tu rostro y sé compasivo con nosotros. Vuelve tu rostro y concédenos tu paz y tu armonía y la felicidad y serenidad. Y bendícenos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Mañana a las 7 de la noche estará nuestro grupo de damas episcopales con un interesante tema, como han venido haciéndolo, y así todos los días a las 7 de la noche. No olviden sintonizarse con su programa, Caminando Contigo. Conmigo nos volvemos a escuchar el próximo lunes, si Dios así lo permite. Hasta pronto, que Dios les bendiga. Hemos presentado Caminando Contigo por Radio Leo 1170 AM. Ahora las noticias toman un nuevo giro.